Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. Es un gusto saludarlos. ¿Cómo andás, Martín? ¿Cómo andás, Mariana? Lo mismo hacia vos y hacia la gente que está del otro lado, acompañando, cerrando la semana, siguiendo las noticias. Tenemos una hora de información por delante y empezamos con agenda judicial. Sí, un tema que nos tiene expectantes estos últimos días. Les contamos que la justicia condenó a un hombre de 32 años, guardia de seguridad, e imputó a una mujer por las llamadas de amenazas de bomba contra varias instituciones ocurridos en días anteriores. En principio, los hechos que motivaron las imputaciones no tienen relación con la amenaza de masacre que recibió la Universidad de la República. Estos detalles fueron comunicados por el vocero de la Fiscalía, Javier Benech. En minutos, atención, el ministro Carlos Negro y otras autoridades del Ministerio del Interior van a brindar una conferencia de prensa que se va a centrar en los avances de diferentes investigaciones policiales sin que por ahora se conozcan más detalles. Además, conviene decir en este contexto que este viernes al mediodía hubo una nueva amenaza de bomba contra instalaciones de la UDELAR, en este caso contra la Facultad de Medicina. Bien, este es uno de los asuntos que tenemos, pero hay mucho más. Vamos con más, ya compartimos los titulares cerrando la semana. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en febrero cayó el desempleo a 7,9%. La estimación es que en el país hay casi 1.750.000 personas trabajadoras ocupadas, 24.000 más que el año pasado. La fiscal Silvia Porteiro archivó la denuncia que se había realizado contra Marcelo Signorelli, exsecretario de Deportes de la Intendencia de Montevideo. La fiscal Stella Alciaturi aseguró ante el juzgado que el exintendente de Soriano y candidato a la reelección por el Partido Nacional, Guillermo Besosi, y también los jerarcas imputados buscaron de todas las formas entorpecer la investigación. Gabriela Salsamendi asumió este viernes como directora general de Educación Inicial y Primaria. Salsamendi indicó que el trabajo abarcará 3 ejes: la inclusión, la equidad y la asistencia. No Waterland, el documental ganador del Oscar sobre la ocupación de Cisjordania, El Monte de las Furias, la novela más reciente de Fernanda Trías y Sesiones Pegaso, ciclo realizado por Agadu, serán las recomendaciones de la columna cultural de hoy. Un terremoto de magnitud 7,7 en la escala de Richter golpeó a Birmania y a Tailandia, dejando hasta el momento más de 150 muertos y decenas de heridos. Israel bombardeó un edificio en Beirut en su primer ataque contra la capital de Líbano desde que entró en vigor un alto el fuego el 27 de noviembre. Estamos en vivo por la pantalla tradicional de TV Ciudad, también por la web de TV Ciudad, tvciudad.ui, por el canal de TV Ciudad en YouTube y por Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y cercanías, y su web uniradio.edu.uy. Sigue Mariana para pedir adelantos desde los móviles. Nos vamos ya mismo a exteriores a ver en qué andan nuestros compañeros Martín Duarte y Abril Mederos. Vamos a comenzar saludando a Martín Duarte porque la nueva regulación de arquitectura hostil, Martín, tuvo repercusiones. Así es, porque la Junta Departamental, Mariana y compañeros, aprobó en la jornada de ayer esta normativa que prohíbe la arquitectura hostil. Se va a empezar a controlar una vez que sea justamente promulgado por la Intendencia los controles, y vamos a tener una mirada de la Cámara de Comercio acerca de este tema y otros. Abril, ¿cómo estás? ¿Te encontrás en el Ministerio del Interior? Muy buenas tardes para ustedes. Así es, Mariana, porque en unos minutos va a comenzar esta conferencia de prensa convocada hace muy poquito rato por las autoridades del Ministerio del Interior, en el que también van a estar presentes las autoridades policiales y en la cual se va a informar sobre varias investigaciones, según informan, relacionadas con amenazas de diversa índole, ¿verdad? Amenazas de bomba, amenazas de masacre. Hay varias investigaciones en curso. De hecho, más temprano hubo ya un condenado y una persona formalizada también por el caso de amenazas vinculadas a centros comerciales. Y también tenemos el caso de las agresiones, las amenazas vía mail de la Universidad de la República y otros centros educativos sobre los cuales ya han informado más temprano en la semana las autoridades del Ministerio, así que esperamos nuevas novedades sobre estos casos. Pudimos confirmar que vamos a estar contando con la presencia del ministro del Interior, Carlos Negro. Seguramente tengamos más información en unos minutos.
Otro asunto, el presidente del sindicato de OCE, Carlos Larrosa, se puede decir que en líneas generales coincidió con lo que dijo en su discurso de asunción como nuevo presidente de OCE, Pablo Ferreri, quien en ese contexto aseguró que su gestión comenzará en un momento de debilidad de la empresa pública. Es imprescindible fortalecer la estructura organizativa, modernizar procesos, invertir en tecnología y capacitar al personal para optimizar la gestión del agua y la interacción con la ciudadanía. Es necesario transformar radicalmente esta organización, que actualmente se encuentra en una etapa de estancamiento y debilidad. Esperemos que se materialicen esas palabras en acciones concretas, como también lo dijo en el discurso. La OCE está en una situación muy compleja desde el punto de vista financiera, técnico, operacional, tecnológica. Hay que poner manos a la obra y empezar a trabajar. Y ya lo adelantaba Martín Duarte, la Junta Departamental de Montevideo decretó la prohibición en la capital de elementos arquitectónicos que representan riesgos significativos para la integridad física de las personas, estén estos en fachadas, cercos, cerramientos, límites o estructuras de cualquier tipo. Estos elementos están asociados a lo que se conoce como arquitectura hostil y su prohibición abarca espacios públicos y también propiedades privadas y estatales. De este cambio normativo, que lo que apunta justamente es a limitar estos elementos punzantes, estos elementos cortantes que amenazan la vida, la salud, el bienestar de las personas transeúntes en todo Montevideo, porque esta es una realidad que nos interpela a nivel lamentablemente, de todo Montevideo. Así que vamos a votar este cambio normativo con la responsabilidad que esto amerita, sabiendo que es una preocupación de las vecinas y los vecinos y que hoy nos ocupa en esta casa a partir de esta iniciativa del municipio B. El decreto para impedir la arquitectura hostil fue impulsado por el municipio B, en cuyo territorio el año pasado falleció una persona tras caerse y clavarse un objeto punzante ubicado en la fachada de un edificio. El texto incluye disposiciones sobre los plazos para retiro o adecuación de los inmuebles con este tipo de elementos, además de los costos de las multas por incumplimientos. Varios ediles frente amplistas señalaron que la arquitectura hostil en general fue colocada con la intención de mayor seguridad y evitar que gente en situación de calle se instale en las puertas de las casas, pero que esto no puede ser la solución a esos problemas. Presenta Antel, con su plan Fibra Entretenimiento Estándar que incluye Disney+. Siguiendo con el tema, ¿qué se dice desde la gremial del comercio y los servicios de esto que decidió la Junta Departamental de Montevideo? Lo empieza a responder con su entrevistado Martín Duarte en el móvil que ya vemos. Gracias, Martín, y le agradecemos estos minutos al presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido, a propósito de lo que ha sido esta aprobación en la Junta Departamental, la provisión, de lo que se denomina arquitectura hostil, que para muchos y para simplificar también son algunos recursos que tanto comercios o lugares han colocado estos pinchos en algunas ventanas, accesos, justamente. Y es un tema que se puso en la agenda. Julio, gracias por recibirnos en primer lugar. ¿Qué mirada tiene la Cámara de Comercio acerca de esta normativa? Se ha referido también a la preocupación que existe desde la Cámara a la cantidad de gente en situación de calle, ¿no? Bueno, con respecto a la normativa, nos parece bien a nosotros. Nos parece bien. La gente tiene preocupaciones, decide tomar medidas para defenderse, proteger su patrimonio y nos parece bien que haya una normativa. Tampoco es bueno colocar cualquier cosa en cualquier lugar. Esperemos ahora la normativa, fue aprobada, una vez que esté el decreto reglamentado o salga la reglamentación del decreto, nosotros ahí veremos, pero en realidad nos parece muy bien. Y sí, el tema de la situación de calle, de la gente en situación de calle, es un tema que primero nos sentimos muy mal por toda esa gente que está pasando mal. Y es un tema como sociedad que tenemos que atender.
Pero por el otro lado también es comprensible ver a la gente o a los comerciantes preocupados porque conviven con una situación que nadie desea. A nadie nos gusta ver lo que está pasando, sobre todo que un ciudadano está sufriendo como está sufriendo y viviendo en situación de calle que no es bueno. Pero evidentemente esto genera de alguna manera situaciones de convivencia, que tenemos que buscar mecanismos para que esto no se dé o por lo menos atenderlo de tal manera que impacte lo menos posible. La consulta, sobre todo en los seres humanos, primero, en las personas que están en la calle, ¿no? La consulta vinculada a la arquitectura hostil era porque algunos comercios y comerciantes habían optado justamente por este tipo de recursos para evitar que personas pernoctaran, por ejemplo, como una de las herramientas. Por eso ahora venía la consulta en torno a qué mirada tenía la Cámara también sobre esta aprobación que va a generar que algunos comercios tengan que regularizar ese tema. Como dije, nos parece bien. No parece que hay que regularizar, no cualquiera puede poner cualquier cosa en cualquier lugar y me parece bien. En seguridad hay una disciplina que se llama arquitectura en seguridad, por decirlo de alguna manera, que justamente hay que ver cómo la arquitectura puede ayudar mucho a la seguridad. Lo que es importante es consultar, asesorarse. Hay muy buenos técnicos en la materia, hay muy buenos profesionales en seguridad que abarcan esta materia. Yo recomiendo que hagan eso, que consulten con asesores en seguridad, porque es muy importante. Repito, nadie puede poner cualquier cosa en cualquier lugar. Pero entonces es bueno que se reglamente. Me parece que es una buena idea, está bien. Vamos a hacer las cosas como tienen que ser. Está bien. Si analizamos por qué está pasando esto, bueno, ese es otro tema. Pero en definitiva, la respuesta de ustedes, a la pregunta de ustedes, nuestra respuesta es sí. Como Cámara lo vemos bien, está bien que se reglamente y bueno, trabajaremos con la reglamentación. Por último y para cerrar, ¿está previsto dar algún paso por parte de la Cámara a la hora de abordar, ya sea con el MIDES o con la propia Intendencia, la situación de muchas personas que están en situación de calle y que puede de alguna forma afectar, como lo han manifestado en alguna oportunidad, el tema comercial? Bueno, les quiero recordar que hace ya un año, concretamente el año pasado, tuvimos 5 reuniones con todos los organismos que de alguna manera tienen que ver con o están, digamos, relacionados con la gente que está en situación de calle o que tienen injerencia en el tema. Estuvimos reunidos con la Intendencia, con la Jefatura de Policía de Montevideo, con el Ministerio del Interior, con ACE, con el MIDES, y además todos juntos con los jueces de falta y además estuvimos reunidos con Fiscalía. Fueron reuniones muy buenas, muy positivas, donde sobre todo todos aprendimos qué era la función, cómo funciona el sistema, saber qué puede hacer cada organismo y qué no puede hacer, porque a veces nosotros venimos como comerciantes o como población, venimos y nos decimos, no, nosotros pensamos que es de una resolución muy fácil, esto se resuelve así y se tiene que hacer así, o es culpa de un lugar o del otro, y no es así, es más complejo el tema, es muy complejo. Entonces es bueno aprender, y lo que nos permitió hacer este tipo de reuniones que todos entendiéramos qué es lo que había que hacer. Tal es así que después de la 5ª reunión salió como una especie digamos, de un manual de procedimientos para, en caso de que pase tal cosa, a dónde tenemos que llamar. Y no es todo al mismo lugar, sino depende de la situación, hay que llamar a un lugar a otro. Es la mejor manera de tener la respuesta más rápida. Te agradezco mucho estos minutos, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. El presidente de la Cámara de Comercio, bueno, refiriéndose a este tema puntual y bueno, la postura también de la Cámara de Comercio sobre la aprobación de la Junta Departamental. Presentó Antel con su plan Fibra Entretenimiento Estándar que incluye Disney+. Muchas gracias, Martín y equipo. Ahora, desde Estudios cambiamos de asunto. Les contamos que la justicia condenó a un hombre e imputó el sistema judicial también a una mujer por las llamadas con amenazas de bomba recibidas por distintas instituciones en algunos de los días anteriores. Sí, en principio los casos no tienen relación con las amenazas de masacre que recibió la Universidad de la República, según indicó el vocero de la Fiscalía, Javier Benech. Por los hechos de los últimos días, las amenazas de bomba que tanta conmoción han generado, en la tarde de hoy se realizó una audiencia en la que la Fiscalía, 15º turno de flagrancia, a cargo del fiscal Raúl Iglesias, logró una condena de una persona y se formalizó la investigación con respecto a otra persona.
Con respecto a la condena, se trata de un guardia de seguridad, se tramitó un proceso abreviado por el cual esta persona reconoce su responsabilidad en los hechos y en este caso es por los delitos reiterados, delito de violencia privada en concurso formal con reiterados delitos de simulación de delito. Es por amenaza de bomba en Casa de Galicia, en Círculo Católico y en uno de los shoppings. Hay una mujer también que en este caso no aceptó un proceso abreviado. La mujer señaló que ella en realidad lo que hizo fue enterarse de un rumor de que había una bomba y alertar a las autoridades de esa situación. Y en este caso se le imputó un delito de violencia privada en concurso formal con un delito de simulación de delito y se dispuso como medida cautelar una prisión domiciliaria de 45 días con el uso de tobillera electrónica. Me parecía importante señalar que hubo alguna resolución con respecto a la situación del día de hoy. Sé que existen otras fiscalías investigando otros hechos que han sido públicos y notorios, vinculados a centros de estudio y demás. Lo que puedo decirles en este momento es eso, que es una investigación que se está llevando adelante, que es reservada. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Ahora conferencia de prensa del ministro del Interior, Carlos Negro, así que ya mismo vemos y escuchamos. Llamado, alertando y ocasionando los graves perjuicios en lo económico, en la vida cotidiana, en la paz y en la tranquilidad pública. Todas ellas van a ser identificadas y todas ellas van a ser puestas a disposición de la justicia. Por lo que creemos que esto recién empieza. Hay varias alertas de estas características que se han sucedido en el correr de la semana. Hoy mismo han ocurrido otras. Vamos a seguir trabajando. Estos son los primeros resultados y no vamos a claudicar en la investigación de ninguno de estos hechos. No sé si Ana o Sena. Buenas noches para todos. En primer lugar, quiero resaltar, como dijo el señor ministro, el trabajo profesional de la Policía Nacional para llegar al pronto esclarecimiento de estos hechos. En esta oportunidad trabajaron 3 unidades de la Dirección de Investigaciones. Uno es el Departamento de Análisis Web, la Dirección General de Información e Inteligencia Policial y la Unidad de Ciberpeligro. Es bueno reconocer y destacar que la Policía Nacional cuenta con el personal técnicamente calificado y las herramientas informáticas disponibles para llegar a buen puerto en todas estas investigaciones. Quizás los tiempos que nosotros quisiéramos que pudiéramos resolver estas situaciones deberían ser menores, pero debemos entender que hay protocolos y que hay tiempos que a veces o siempre exceden a la Policía Nacional. A veces tenemos que requerir de información de agencias o empresas privadas, incluso a veces de agencias internacionales que nos colaboran en este tipo de casos. Y ustedes deberán entender que cuando esto pasa, los tiempos de los demás no son los tiempos de nosotros. Así que bueno, resaltar, como dije, el trabajo profesional de la policía y reiterar el compromiso y la profesionalización del personal y que contamos con los recursos técnicos necesarios para llevar adelante estas investigaciones. Buenas tardes a todos y todas. Como ustedes saben, desde el día sábado venimos trabajando con aproximadamente 20 llamadas y 5 correos electrónicos, 20 llamadas que fueron ingresadas al servicio de gestión de emergencia policial 911 y 5 correos electrónicos que involucraron a más de 12 instituciones públicas y privadas con un contenido amenazante de que en esos lugares podrían existir artefactos explosivos. Con todas las direcciones, involucrando las direcciones que hoy estamos aquí y que nos ocupamos de la investigación y otras de la policía también que se encargan de dar respuesta a este tipo de eventos de seguridad, aplicamos los protocolos que entre ellos corresponde la evacuación de estos centros, de estos lugares,
y todo lo que conlleva esa tarea. Trabajamos a través de las fiscalías del 15º turno con el doctor Iglesias y con la doctora de la Fiscalía de primer turno, la doctora Peraza, quien en el día de la fecha, la Fiscalía del 15º turno en el día de la fecha formalizó y condenó a 2 personas. Resultó un masculino mayor de edad condenado. Esta persona, con la particularidad de que cuando llamaba para informarnos de esa situación, se hacía pasar por una mujer, es decir, fingía su voz haciéndose pasar por una mujer. Y bueno, esta persona resultó, ustedes ya tienen los detalles de la condena, pero se lo repito, se los reitero, penalmente responsable como autor de reiterados delitos de violencia privada en concurso formal con reiterados delitos de simulación de delito a la pena de 6 meses de prisión. Muy bien, conferencia de prensa entonces en el Ministerio del Interior. Agradecemos a Abril y equipo y cambiamos de tema porque Pablo Ferreri asumió como presidente de OCE y anunció que revisará los proyectos de saneamiento en el interior del país y también el de la planta potabilizadora Narazáti, pero no mencionó la nueva posible represa de Casupá. Sí, y también dijo que ya inició gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para hacerle frente a lo que definió como una situación de debilidad en líneas generales de la empresa pública que ahora preside. Debiendo afrontar un descalce financiero de 55 millones de dólares en los próximos meses. Para que quede claro, no alcanza con lo que está previsto que entre para pagar las obligaciones. Esto fue notificado por expediente en 2 notas en diciembre del año pasado y en febrero por las autoridades salientes de OCE al Ministerio de Economía del periodo pasado. Eso ya lo estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. También ha enfrentado una reducción de 700 funcionarios en los últimos años, lo que ha debilitado la institución y aumentado las tercerizaciones. Es imprescindible fortalecer la estructura organizativa, modernizar procesos, invertir en tecnología y capacitar al personal para optimizar la gestión del agua y la interacción con la ciudadanía. También tendremos por delante 2 grandes proyectos que deberán ser revisados. Por un lado, la iniciativa privada de saneamiento, a la cual todavía le falta definir el financiamiento de 100 millones de dólares de los 430 que implica. Y por otro lado, el proyecto de toma de agua y planta potabilizadora de Arasatí. Un análisis técnico y económico de los mismos arroja elementos que deberán ser revisados. Lo hará el Poder Ejecutivo como equipo y con el liderazgo de Presidencia de la República. Y en esa ceremonia estuvo el ministro de Ambiente, naturalmente. Hablamos de Edgardo Ortuño, quien expresó la confianza que tiene en el nuevo presidente de OCE. Además dijo que el presidente Yamandu Orsi colocó el tema del agua como una de las prioridades del gobierno. Contexto desafiante en el que asumimos el compromiso de impulsar el desarrollo sostenible y el cuidado de nuestros recursos naturales, entre los cuales el agua es fundamental, en un contexto de cambio climático, de variabilidad climática que nos desafía a todas y a todos como sociedad y en particular a las gestiones de gobierno. Por eso la apuesta al fortalecimiento de la OCE, a una OCE fuerte, innovadora, que tenga capacidad de gestión y a una conducción a la altura de los desafíos. Tenemos plena confianza en el compromiso con estos objetivos que ratificara en este primer Consejo de Ministros que tuvimos esta semana el presidente Yamandu Orsi, que colocó este tema entre las prioridades de gobierno y en particular el desarrollo del Plan Nacional de Aguas, la construcción de infraestructuras necesarias para asegurar el abastecimiento y en particular la construcción de la represa de Casupá, y confiamos en la capacidad de conducción de Pablo.
Seguimos en tema. El presidente de la Federación de Funcionarios de OCE, Carlos Larrosa, dijo que el discurso de asunción del nuevo presidente de la empresa pública va en línea con los principales objetivos del sindicato y que espera que se materialice en medidas concretas. Larrosa admitió que la situación financiera de OCE es compleja, pero dijo que es necesario que la empresa pública realice inversiones. Los objetivos de nuestro sindicato, de la Federación de Funcionarios de OCE, son básicamente tres. Las mejoras de nuestras condiciones laborales, la defensa de la OCE como empresa pública y la defensa del servicio de agua potable y saneamiento para toda la población. El discurso del flamante presidente de OCE viene en consonancia con eso. Esperemos que se materialicen esas palabras en acciones concretas, como también lo dijo en el discurso. La OCE está en una situación muy compleja desde el punto de vista financiera, técnico, operacional, tecnológica. Hay que poner manos a la obra y empezar a trabajar para devolver a la OCE al lugar que se merece y garantizarle a la población un servicio de calidad. Justamente hablando de la situación financiera, fue muy claro Ferreri en decir de que con el dinero previsto no se puede pagar, digamos, las deudas que ya cuenta el ente. Exactamente. Por lo que nuestro sindicato conoce, esta situación se arrastra ya desde el año pasado, donde se solicitaron préstamos para poder llegar al final del periodo. Entonces es una situación compleja. Lo que sí, no podemos jugar a la chique, ¿no? Por lo menos desde nuestro punto de vista, se tienen que hacer las inversiones necesarias porque si no el servicio se cae. El Instituto Nacional de Estadística, les cuento cambiando de asunto, informó que en el mes, en este caso de febrero, hubo una leve baja en la tasa de desempleo que pasó del 8,1% al 7,9% como cifra justamente de ese mes. Si se compara con febrero de 2024, la baja es de casi medio punto. Las personas desocupadas en febrero de este año se estimaron en 150.900, cerca de 6.000 menos que hace un año. En lo que respecta a la tasa de empleo, en febrero se ubicó en 59,4%, medio punto más que el mismo mes del año pasado. Otro asunto, la fiscal Silvia Porteiro archivó la denuncia que en su momento se había presentado contra Marcelo Signorelli por su desempeño, por un hecho ocurrido mientras se desempeñaba como secretario de Deportes de la Intendencia de Montevideo. Sí, la denuncia fue realizada por los partidos Colorado y Nacional por presunto abuso de funciones y peculado debido a la entrega a la campaña del sí del referéndum contra la ley de urgente consideración de mochilas descartables sobrantes de un evento que iban a ser desechadas. En febrero de 2022, Signorelli renunció a su cargo luego de reconocer que entregó 5 cajas que contenían 1.000 mochilas de nylon descartables que habían sobrado de un evento a la contadora García Pelufo, que trabajaba de forma honoraria en la campaña por el referéndum contra la ley de urgente consideración. El ofrecimiento de Signorelli fue porque esas cajas se iban a tirar sin saber que adentro contenían mochilas con logos del mercado agrícola de Montevideo. Según el dictamen de la fiscal Silvia Porteiro, quien archivó la causa, las cajas fueron devueltas de forma inmediata cuando se detectó que tenían los logos del MAM y que tenían previsto ser utilizadas en una correcaminata de la campaña del sí. García Pelufo consultó a Signorelli para recibir asesoramiento en la organización de una carrera y en ese momento Signorelli le ofreció las mochilas sobrantes de la San Felipe y San Santiago de 2021. En su declaración a Fiscalía, Signorelli reconoció que fue un error entregar las mochilas sin solicitar la autorización previa y por eso renunció a su cargo. La renuncia fue aceptada por la entonces intendenta Carolina Cose. Luego de lo sucedido, los ediles colorados y nacionalistas presentaron una denuncia penal. La fiscal Porteiro señaló en su dictamen que la conducta atribuida a Signorelli, aunque desviada, no tiene la entidad suficiente como para provocar un daño a la administración, por lo que es penalmente atípica por ausencia de lesividad. Porteiro entendió que estos morrales nunca podrían haber sido utilizados en la correcaminata por el sí, ya que quien aparecía como patrocinante no tenía nada que ver con la misma. La fiscal Stella Alciaturi aseguró que en la audiencia en la que se formalizó la investigación contra el exintendente de Soriano, Guillermo Besosi, que los indagados tenían acceso a la información reservada sobre esta investigación de fiscalía y sabían que sus teléfonos estaban siendo intervenidos. Y agregó, según un audio consignado por Búsqueda, se puede oír que los imputados intentaron entorpecer la investigación. Entre sus argumentos para solicitar la prisión domiciliaria del exintendente Besosi, la fiscal señaló que los 7 formalizados tenían acceso a información de la carpeta investigativa de Fiscalía.
De las grabaciones de la audiencia, donde la jueza Ximena Menchaca pidiera la prisión domiciliaria para el dirigente nacionalista, surge que los involucrados sabían que sus teléfonos estaban intervenidos. Las personas aquí presentes tenían acceso a información de la carpeta investigativa, que tenían conocimiento de las escuchas. El señor Besosi habla con el señor Juan Correa acerca de unas publicaciones y habla de ADEOM y dice a ADEOM los larga de todos, es divino, a mí me investigan todos los días, la conchuda esta, o sea, la suscrita, todos los días investiga a ver si le pagué a los jóvenes del Partido Nacional, si en Juventud quién pagó el alquiler, a quién le compraban las cosas, es divino. Esta me está escuchando. Dice que tengo intervenido el teléfono también, la conchuda esta. Hay varias evidencias de que realmente han procurado de todas las formas entorpecer la investigación, pero la más flagrante es las conversaciones a las que dimos lectura en esta misma audiencia. Ahora cambiamos de asunto. Les contamos que el titular de la Secretaría Nacional de Drogas, hablamos en este caso de Gabriel Rossi, destacó la importancia del primer encuentro con subsecretarios a la hora de articular políticas sobre justamente el consumo problemático de sustancias. Sí, también dijo que la prevención del ingreso al país del fentanilo en este momento no está en las principales preocupaciones del organismo que encabeza. Es un hecho político muy importante que a menos de un mes de que empezó esta nueva administración tengamos una Junta Nacional de Drogas en pleno con todos los viceministros de todas las carteras. Esto que en la administración anterior pasó 2 veces solo muestra la voluntad del gobierno de trabajar en el tema de drogas aunados. El tema de la Junta de Drogas tiene que ver con una política del gobierno, del Estado, en relación a todo lo que tiene que ver con la política general del uso problemático de drogas. Rossi se refirió también a un eventual ingreso de fentanilo en el Cono Sur. El tema del fentanilo, el fentanilo es un opioide que ha tenido como una explosión de alguna manera de consumo en los países del norte, sobre todo en Estados Unidos, Canadá y algo en Europa. No ha llegado a nuestros en forma importante al Cono Sur. No es una preocupación de especial motivo de salud pública en este momento. Nosotros tenemos otras prioridades. No quiere decir que el tema del fentanilo no sea un tema de la preocupación, pero no nos marca la agenda el fentanilo en este momento para nada. Vamos a otro asunto. El gobierno evaluará caso a caso la extensión del seguro de paro en los frigoríficos cerrados o con escasa producción. Habló de este asunto y de estas dificultades eventualmente Martín Cardoso, que es el presidente de la FOICA, el sindicato de la industria cárnica y ramas afines, que le dijo a MBD Noticias que hay empresas que abusan de la herramienta del seguro de paro y recordó que hay 2.300 personas de su sector en esa situación. Retomar consejos de salarios, lo que es el diálogo social que va a haber en el programa de gobierno, lo que es la edad jubilatoria, pero el central y urgente fue el tema del seguro de paro, los 2.300 trabajadores que tenemos al día de hoy en el seguro de paro, 7 plantas cerradas con situación financiera compleja, que no vemos a corto plazo que retomen las actividades y eso es lo que más nos preocupa. Ya habíamos tenido unas instancias anteriores con la nueva dirección de la DINAS, de la Dirección Nacional de Seguridad Social, donde nos habían transmitido la preocupación que veían de tantos trabajadores en el seguro de paro, querían un diagnóstico primario de lo que era la industria y nos dieron algunos detalles cómo se va a ir revisando o tomando lo que son las extensiones de seguro. Y ahí es un poco lo que nos preocupó. Por supuesto, lo que nos transmitieron tranquilidad el Ministerio de Trabajo, en voz del ministro, que no va a haber trabas a los trabajadores con la extensión de seguro, pero sí se encuentran en la obligación de revisar caso a caso, porque hay empresas como Rosario y el Orsinal de capital chino que van a hacer 2 años que no trabajan y no hay ninguna señal que arranquen las actividades este año.
como hoy es viernes, es día de columna cultural y para eso recibimos con mucho gusto a Nacho Vázquez, que nos trae recomendaciones de cine, literatura y música. Nacho, ¿cómo andás? Exactamente, Mari, ¿todo bien vos? Muy bien, completita la de hoy. Completa la columna de hoy. En realidad, primero vamos a remitirnos a una noticia que dio nuestro compañero Alejandro Gavar en la columna internacional, porque esta semana Habdan Balal, uno de los directores de Novaderland, fue detenido por el ejército israelí después de ser atacado por colonos israelíes cuando volvió justamente a la zona de Mazafar Yatta. En esa zona de Cisjordania es que transcurre Novaderland, que es este documental de que estamos hablando. El documental ganó Mejor Largometraje Documental el año pasado en los Oscar y lo traemos a colación, además de esta noticia, porque lo podemos ver en salas uruguayas, exclusivamente en Cinemateca, siendo uno de los pocos países de América Latina que está transmitiendo la película. Bien. Es una película que tuvo bastantes problemas de distribución. Con distribución nos referimos a poder llegar a las salas. En Estados Unidos, por ejemplo, incluso un cine de Miami fue cerrado por transmitir la película. Y el documental lo que nos cuenta es la historia de Basel Adra y Yuval, que son dos de los codirectores que recorren la zona de Cisjordania, justamente de Mazafar Yatta, donde ellos se encuentran, y filman un testimonio de lo que es la ocupación del ejército israelí en esa zona de Cisjordania. Me da la sensación, Nacho, de que todo esto que sucedió con el director palestino quizá es una forma indirecta o inesperada de amplificar las ganas de la gente de ir a ver la película, ¿no? Sí, sí. Con respecto al ir a ver la película, como siempre fomentamos que vayan a Cinemateca porque además se está teniendo como un gesto en transmitirla, pero con la idea de que la distribución fue complicada y de llegar a la mayor cantidad de público posible, si buscan en internet la película se puede encontrar libre en todos los idiomas. Como película, como documental, yo te comentaba antes que me parece sumamente redondo porque trabaja muy bien lo que es la narrativa dentro del documental sin generar una historia apartada de la realidad. Recurre a material de archivo de la infancia de Yuval para justamente introducir esas pequeñas voces en off que nos van guiando a través de lo que es la historia de 2019 a 2023, justamente en esta zona de Cisjordania, viendo cómo se da la ocupación del ejército israelí. Bien. Bueno, y también traes para recomendar un libro que particularmente, y perdón por lo autorreferencial, me gustó muchísimo, de Fernanda Trías. Exactamente. Estamos hablando de El Monte de las Furias de Fernanda Trías. Es la última novela de Fernanda en este momento. Muchos la deben conocer por Mure Rosa, por el cual ganó un Sor Juana Inés en 2021. Es una novela bastante distinta a Mure Rosa. Fernanda Trías ya hace varios años que está viviendo en Colombia y se ambienta, pese a que ella se refiere al lugar de la novela como un no lugar, en una montaña. Y es la historia justamente de una mujer que se ve recluida por distintas circunstancias de la vida en esa montaña y nos narra su rutina, que mucho tiene que ver con esa hermandad, con esa hibridez con la montaña, hasta que comienza a pasar algo. No tengo intenciones de hacer muchas hipnosis porque tuve la suerte de conversar con Fernanda y me gustaría verlo para que ella nos explique de qué trata la novela. La vemos. Pensaría que es la historia de una mujer que vive sola en lo alto de una montaña. Por cosas del azar se inmiscuye en unas actividades misteriosas, tal vez ilícitas, que ocurren adentro del bosque y que se manifiestan en la vida de ella como unos cuerpos sin vida que aparecen en la parte de atrás de su casa. Se involucra con eso desde el momento en que con el primer cuerpo decide enterrarlo y no contarle a nadie. Entonces, creo que esa sería como la trama más básica. Pero yo creo que lo más importante, más allá de esa trama, es el vínculo que se establece entre la protagonista mujer y la otra protagonista, que es la protagonista montaña. Me parece importante que la mujer escriba, ¿no? Porque pienso que hay algo muy poderoso en ese acto de reclamar ese yo, esa primera persona, y en el acto de decir, bueno, yo voy a narrar mi historia, yo voy a contar lo que me pasó, cómo fue mi vida, y también voy a contar todo lo que está pasando aquí. Yo me identifico con el gesto de ella, ese momento en que ella dice, bueno, no me corresponde, pero yo voy a agarrar este lápiz y yo voy a contar, yo voy a narrar. Yo me veo a mí misma ahí cuando empecé a escribir a los 20 años. Y aprovecho para invitarlos a todos, si quieren acompañarnos el próximo jueves, que vamos a estar con Azul Cordo justamente charlando sobre todo esto, en Charco a las 18:45. Ojalá se animen y vengan.
Bueno, queda la invitación hecha entonces para ir a ver esta presentación, Nacho, con nuestra compañera de Más Azul Córdoba. Exactamente, recordamos, jueves que viene a las 18:45 en Charco, el Centro Cultural, va a estar conversando Fernanda Trías con Azul Córdoba. Bien, ¿vamos a la música? Sí, para cerrarnos vamos a ir con música porque Agadu el año pasado estrenó Sesiones Pegaso, que es como el heredero de autores en vivo del ciclo que ya tenía, y generó una nueva plataforma dentro de YouTube que es como si fuese un escenario virtual. Este año comienza el segundo ciclo con la participación justamente de Eli Almic, así que los invito a ver una versión de Lo Vi de su tercer disco La Llave. Bien, vemos y escuchamos entonces para cerrar. Dañarme, enchastrar mi carne, no hay por qué alarmarme. Si me tengo a mí, voy a set me free. Prefiero sentir más que criticarme. Si yo ya viví sin ver mi valor, desconociendo lo que en verdad soy. Con todos mis monstruos me escribo una canción. Pensé que no era fuerte, pero no tenía razón. Ay, 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 ay. Yo lo vi, me vi y fue mía. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. De las recomendaciones eventualmente para el fin de semana, le sumamos a un espacio nuevo de Montevideo, del que nos hablará más a continuación desde el móvil, Diego Martini. Sí, así es, compañeros, nos vinimos hasta la zona del Cerro, donde hace algunos ratos, porque era donde estábamos, ahora estamos en el Teatro Florencio Sánchez, se reinauguró, digamos, el viejo balcón del Cerro pegado a la fortaleza en un nuevo espacio, donde estaba el viejo parador del Cerro, un lugar histórico, además emblemático de la cultura del barrio. Y bueno, este nuevo lugar tiene un nuevo propósito, un lugar además con una vista privilegiada, pero va a tener un espacio polifuncional que va a tener diversas actividades culturales, educativas, también deportivas, y va también, además de abrir el abanico cultural del barrio, también darle la posibilidad a vecinas y vecinos de la zona a que participen en distintos talleres que va a haber. Escuchamos en este tape lo que decía el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, y la directora de Cultura, Débora Quiregui. Hoy estamos inaugurando las obras del Balcón del Cerro, el lugar donde estaba el viejo parador del Cerro, que se ha reconstituido y reconformado con una obra para el cual hicimos un llamado concurso, que ganaron 3 arquitectos. Y hoy estamos abriendo este centro deportivo, cultural, polifuncional, que va a ser, digamos, o va a tener una serie muy variada de actividades, con la cual a partir del día lunes podemos empezar a tener distintas acciones y distintas cosas, talleres de esquina de la cultura, de actividades deportivas, de actividades muy variadas que van a poder estar aquí. Creo que eso es parte también de poder encontrar este espacio como un nuevo espacio público, también un lugar que tiene espacios abiertos como para simplemente venir y sentarse a mirar la bahía. Hoy tenemos aquí una de las, creo que de las mejores vistas de Montevideo, y por lo tanto volver a reconstituir un espacio que estaba abandonado, que quedó abandonado después del cierre del parador, volver a ponerlo en la jerarquización que tiene y poner en valor también el barrio. ¿Vecinas y vecinos del barrio sobre algún planteo específico que ellos tuvieran, necesidades? Sí, eso fue parte del trabajo previo que se fue llevando adelante en la medida de que era necesario que este espacio empezara a tener cierto arraigo por las vecinas y los vecinos, por lo tanto hubo todo un trabajo de sensibilización, de propuesta, de armado en conjunto de actividades, donde la actual directora fue parte de los equipos que trabajaron, digamos, con contacto con el barrio, con las distintas organizaciones sociales de la zona, pensando qué tipo de actividades eran las que el barrio más demandaba. Entonces, eso también fue ajustando la grilla de actividades que eran necesarias para poder construir. Una de las grandes ventajas que tiene la construcción es que permite una adaptabilidad muy importante. Entonces, eso permite jugar mucho con la posibilidad de hacer algunas actividades u otras, dependiendo de cuáles fueran las demandas que los vecinos planteaban. Va a haber
talleres de teatro para infancias, para adultos, tango, propuestas, todo tipo deportivas, participativas, también va a haber cancha abierta. Lo interesante de esto es que es un espacio de unos 1.200 metros cuadrados, una cancha, es un espacio muy generoso, polifuncional, en el que de alguna manera la cultura y el deporte se vuelven a convertir en un lugar de encuentro, como planteaba el intendente, para que se puedan acercar a dialogar por actividades recreativas, simplemente a encontrarse. También hay 5 salones multiusos, una biblioteca también infantil, y es una gestión participativa en realidad que ahora también se empieza a construir junto con el barrio, y también el resultado de esto fue un proyecto entre 43 propuestas. La Intendencia llevó adelante un concurso junto con la Facultad de Arquitectura y con el municipio A. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional hablando del devastador terremoto que ha afectado el sudeste asiático por estas horas, particularmente los países de Myanmar y Tailandia. Myanmar, recordemos, es la ex Birmania, un país que está sometido desde hace muchos años a una dictadura bastante cuestionada, pero eso no importa ahora. Lo que importa es que un terremoto de 7,7 grados en la escala abierta de Richter, muy alto el número para lo que es esta escala, ha dejado hasta el momento 150 muertos en Birmania, unos 10 en Tailandia, pero se presume que lamentablemente habrá muchos más, dada la característica que ha tenido este sismo, que se ha producido a 10 kilómetros de profundidad en Birmania particularmente, y que hay muchas personas que todavía pueden estar atrapadas entre los escombros de los edificios que se han derrumbado. Pero antes de ir con la crónica, debemos decir que el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país ha emitido un comunicado a través del cual manifiesta que no hay compatriotas que hayan sufrido hasta el momento ningún tipo de daño a partir de esta situación, sobre todo en Tailandia, que es una zona turística donde hay mucha gente que visita todos los años ese país, y particularmente también los uruguayos lo hacen. Esto además está acompañado de recomendaciones por parte de Cancillería para comunicarse a través de las embajadas que existen en Malasia y en Vietnam, que tienen sus consulados concurrentes en Tailandia, en este caso en particular, y que aquellos que estén en esos países y tengan algún tipo de necesidad deben remitirse a ellos. Afortunadamente, en este caso, para los uruguayos hasta el momento no hay nadie involucrado. Pero ahora vayamos, sí, a lo que ocurrió concretamente allí en Myanmar y en Tailandia por estas horas, con imágenes verdaderamente espectaculares y lamentables. El temblor se registró a 10 kilómetros de profundidad y el epicentro se situó a unos 17 kilómetros de Mandalay, la segunda ciudad del país asiático, con 1.200.000 habitantes, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, que mide la actividad sísmica en todo el mundo. Birmania se encuentra cerca de una zona de alta actividad tectónica por la presión entre la placa del subcontinente indio al sur y la euroasiática al norte, aunque el sismo de hoy es uno de los más fuertes registrados en los últimos años. El vertiginoso ritmo de desarrollo de las ciudades birmanas, combinado con infraestructuras precarias y una deficiente planificación urbana, hacen al país vulnerable ante terremotos y otros desastres, como las inundaciones ante las que en septiembre tuvo que pedir ayuda internacional. En Tailandia, al menos 10 personas murieron, 16 resultaron heridas y más de 100 continúan desaparecidas en Bangkok, la capital, por el colapso de 3 edificios en construcción, mientras que el vicegobernador de la ciudad, Tavida Kamolvei, actualizó el número de víctimas mientras continúan las tareas de rescate, entre ellas en una edificación ubicada cerca del popular mercado de Chatuchak, en la que hay decenas de desaparecidos. En la torre en construcción que se desplomó durante el terremoto, según muestran imágenes en las redes sociales, se encontraron 8 cuerpos sin vida y al menos 12 personas fueron rescatadas entre los escombros de esta zona, generalmente concurrida por turistas y compradores. Y ahora volvemos al escenario de la guerra en Oriente Medio, pero para referirnos puntualmente al regreso de los bombardeos sobre Beirut, en la capital del Líbano, por parte de Israel. Esto ocurrió en las últimas horas, rompiendo una tregua que se mantenía entre ambos países y particularmente con la milicia chiita Hezbollah, luego de que Israel argumentara que justamente esta milicia había realizado ataques con cohetes al norte de Israel.
Al menos 2 misiles alcanzaron un edificio del barrio de Hadad en la capital libanesa que quedó completamente destruido alrededor de 1 hora y media después de que el ejército israelí pidiera su evacuación a través de un mensaje en redes sociales. El portavoz militar israelí Avishai Adrae aseguró en su cuenta de X que el inmueble atacado almacenaba drones pertenecientes a la unidad 121 del grupo chiita libanés Hezbollah y reivindicó que sus fuerzas seguirán trabajando para eliminar cualquier amenaza hacia el Estado de Israel. El primer ministro libanés Nawaf Salam dijo que el ataque suponía una escalada peligrosa, según un comunicado de su oficina en el que denunció que los ataques israelíes tienen como objetivos civiles y zonas residenciales seguras, donde se encuentran escuelas y universidades, mientras que desde París el presidente del Líbano, Youssef Aoun, dijo que el ataque era una continuación de las violaciones por parte de Israel del acuerdo que se alcanzó con el auspicio de Francia y Estados Unidos. 2 cohetes fueron lanzados a primera hora de este viernes contra el norte de Israel procedentes de territorio libanés, a lo que respondieron las tropas israelíes, bombardeando además de este suburbio de Beirut diversos puntos del sur del Líbano, como ya ocurrió el pasado sábado, donde al menos 3 personas murieron y otras 18 resultaron heridas. Seguimos adelante haciendo MBD Noticias, estamos abriendo el bloque final. Sí, antes de irnos vamos a repasar el pronóstico de Inumet para Montevideo y la zona metropolitana. Comenzamos por mañana sábado. En la mañana va a estar nuboso con neblinas y bancos de niebla. Por la tarde y noche claro y algo nuboso. Las temperaturas máximas para el día de mañana serán 25 la máxima y las temperaturas mínimas 18. Pasamos al pronóstico ahora, elaborado por Inumet para pasado mañana, día domingo, 30 de marzo para capital y cercanías. Por la mañana se espera aumento de la nubosidad y el pronóstico para tarde y noche dice que en ese momento del día estará nuboso y cubierto con precipitaciones y tormentas. Temperaturas extremas pronosticadas para el domingo, una mínima de 15 grados y una máxima de 29. Muy bien, variadito entonces el tiempo del fin de semana. Nosotros nos despedimos. Quédense en la pantalla de TV Ciudad porque se viene el lado B y después en síntesis. Durante el fin de semana, el sábado y en parte del domingo, mantenimiento informativo a través de las redes sociales de MBD Noticias y el domingo a las 7 de la tarde, la edición dominical. Que pasen bien. Muy buen fin de semana.